Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Nuevamente vamos a trabajar con la parte de historia. Estamos con la materia de etnología del Paraguay. Vamos a estar viendo un poco la unidad número 2, siempre lo que es la primera dominación hispano-guaraní. Sean bienvenidos. En la unidad número 2, la dominación hispano-guaraní, vamos a estar hablando sobre la política indigenista del primer gobernador criollo, que es Hernando Arias de Saavedra, y también vamos a ver un poco sobre las ordenanzas de Francisco Alfaro. Con lo que hace referencia a nuestras capacidades, vamos a tener que investigar sobre las primeras dominaciones hispano-guaraní, investigar la política indigenista de Hernando Arias y Francisco Alfaro, identificar los grupos étnicos del Paraguay durante el gobierno de Hernando Arias y las ordenanzas de Alfaro, reconocer las etnias políticas del Paraguay, desarrollar el trabajo con responsabilidad y en forma colaborativa. Cuando hablamos nosotros de Hernando Arias de Saavedra, tenemos que entender que fue el primer gobernador criollo del Paraguay y también fue un ilustre gobernador que defendió las causas indígenas a través de lo que eran las misiones jesuíticas o las reducciones jesuíticas, trabajando en forma de enseñanza a la religión cristiana mediante lo que serían las reducciones, específicamente en lo que es la parte de San Cosme, Damián, lo que sería Trinidad y Jesús, en donde no llegaron a perfeccionar las técnicas en cuanto a las reducciones y a la mano de obra de los indígenas. Como algunas actividades dentro del trabajo, nosotros vamos a estar viendo un poco quién fue Hernando Arias, cómo fue su gobierno para con los nativos guaraníes, cuáles fueron las importancias de las ordenanzas de Hernando Arias, por qué fue importante las ordenanzas de Alfaro para con los indígenas y sus beneficios. ¿Quién fue Hernando Arias? ¿Quién fue este personaje ilustre dentro de lo que es la historia del Paraguay? Podemos decir que fue el primer criollo gobernador del Río de la Plata, y por qué no decir del Paraguay. Tenemos que entender que en esta época el virreinato del Río de la Plata todavía no se había creado, solamente se estuvo o se estaba manteniendo a través de una forma de gobierno de los españoles que le denominaban gobernaciones. Tenemos que saber y entender un poco también de que los españoles llegaron a América e implantaron su forma de gobierno, llámese el cabildo, las capitanías generales, los gobernadores. Todo eso forma parte de un sistema de gobierno implementado por los españoles. Entonces nosotros estudiamos el gobierno de Hernando Arias de Saavedra desde el año 1592 y luego fue reelecto hasta 1618. Pero ¿qué hizo? Este gobernador criollo del Paraguay ya estaba viendo con malos ojos, por decirles, lo que los españoles implementaban con el nombre de la encomienda y la mita, que era un sistema de trabajo que implementaban para poder sacar la mano de obra indígena y así lograr beneficios particulares y recaudar para la corona española. En la encomienda nosotros teníamos de que los españoles tenían que brindarle protección, enseñanza a la fe cristiana, tenían que cuidar a los nativos, cosas que no se cumplían, solamente le explotaban a los indígenas. Entonces, ¿cómo fue su gobierno para con los guaraníes? Fue el gobernador Hernando Arias que se dio cuenta de la explotación de mano de obra en cuanto a los indígenas para los españoles. Un español llegaba a tener 600, 700 indígenas a su cargo y que trabajaban en las grandes yerbateras, en la chacra, trabajaban para su establecimiento a cambio de nada absolutamente. Entonces esto Hernando Arias ya estaba cuestionando ya a lo que era
el sistema de encomienda y la mita dentro del territorio paraguayo. ¿Cuáles fueron las importancias de la ordenanza de Hernando Arias o Hernandarias, como se menciona? Hernandarias ejerció el cargo hasta 1609 con enorme eficiencia. En 1603 publicó las ordenanzas para las reducciones de los indios a los poblados, elaboradas con las resoluciones de un sínodos celebrado en el año 1598. Las ordenanzas previeron lo que eran las jornadas laborales de los nativos y se reglamentaban lo que era un trabajo específico, llámese en las hierbateras o en los campos de cultivo. También los nativos trabajaban en lo que sería la servidumbre, lo que sería el criadazgo, lo que sería la parte de la mita. Tenemos que comprender y entender de que la mita, la encomienda y la llanacona fueron los tres sistemas de trabajo implementados durante el gobierno colonial. Otro importante hecho que sucedió en la historia del Paraguay, nosotros podemos hablar sobre la ordenanza de Francisco de Alfaro. El visitador pesquisador Francisco de Alfaro declaró libres de encomienda a los indios convertidos por los jesuitas y dictó las famosas ordenanzas: suspensión del trabajo civil de los pueblos originarios, la prohibición del traslado de los aborígenes a más de una legua de distancia de su residencia habitual, y quien hubiese sido trasladado de una encomienda a otra sería devuelto a sus hogares originales. Este personaje, Francisco de Alfaro, netamente dictó algunos reglamentos para que los españoles puedan hacerle trabajar a los nativos, pero con una rigurosa reglamentación, todo en beneficio a lo que es la parte del indígena. Por ejemplo, nosotros tenemos el empadronamiento que se hizo en el año 1605-1606, en donde se constató de que más de 2.000 indígenas se le habían llevado, se le habían trasladado muy lejos de su lugar de origen. Esto permitió controlar lo que era la mano de obra de los nativos. Esto también no era bien visto por los españoles, porque tenía una rigurosa y una activa parte de control por parte de las ordenanzas que se dictó en esta época. Entonces encontramos nosotros que con la parte de Hernando Arias, la ordenanza de Hernandarias y la ordenanza de Alfaro fueron leyes protectoras que beneficiaron en ciertas partes a los nativos. Eso cabe destacar. Entre 1592 hasta 1618 surgieron o se dictaron estas ordenanzas. Como conclusión, nosotros podemos decir, en lo que corresponde a la historia del Paraguay, que con el gobierno de Irala empezó lo que fue la parte del mestizaje en el territorio paraguayo. Solamente que con Domingo Martínez de Irala en 1541 surge una nueva política indigenista. También Irala era protector de los indígenas, y los indígenas por su parte recibían buenos tratos por parte de los españoles en ciertas características, en ciertos lugares. Posteriormente, esa reglamentación de Irala no pudo mantenerse en lo que es la sociedad colonial de la época, hasta que aparece en 1594 este gobernador
Hernando Arias de Saavedra y empieza a reglamentar a través de las ordenanzas y empieza a crear nuevas formas de trabajo o sistema de trabajo reglamentado conjuntamente con el conocido ya las ordenanzas también de Francisco de Alfaro, que vino para organizar, pero que no fue visto con buenos ojos el trabajo de Alfaro, porque empezaba a reglamentar y a trabajar en contra de los españoles y en beneficio de los indígenas. Todo lo que era la parte de encomienda, la parte de ermita y lo que era la llanacona. Entonces damos por concluido la clase sobre el gobierno de Hernando Arias de Saavedra y las ordenanzas de Alfaro.